Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este pequeño segmento de la revista Shigmai, la revista de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad La Salle Pachuca. El día de hoy vamos a presentar la edición más reciente. Mi nombre es Jessica Enciso, soy la directora editorial de la revista. Y bueno, el día de hoy también me acompaña el doctor Iván de Ans, quien ha coordinado esta edición que lleva por tema Patrimonio e Interculturalidad. Bienvenido, Iván. ¿Cómo estás? Platícanos un poco acerca de la edición, por favor. Muy buenas tardes, Jess. Es un gusto estar con todas y con todos el día de hoy. Reciban un saludo desde el Centro Interdisciplinario de Investigación y Enseñanza de la Ciencia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy nos engalanamos con la presentación de este dossier, este número de Patrimonio e Interculturalidad. Está integrado por las inquietudes de colegas que formamos desde hace tiempo un grupo interesado en esta coyuntura que tenemos sobre estas dos temáticas. Y lo digno de rescatar es que las compañeras y los compañeros que participan en su mayoría pertenecen a culturas diversas que iremos escuchando. El más austral, el comandante Marcelo, que viene desde la hermana República de Argentina, está vecindado en México, y desde luego los colegas que vienen de pueblos originarios, ¿no? Shanat, Nahuatl Totonaco, José y Jorge Tino del pueblo Totonaco, y los colegas mestizos Alondra y Gerardo. Así que es un gusto estar el día de hoy con todas y con todos ustedes compartiendo este número de Patrimonio e Interculturalidad de la revista Shimai. Excelente, muchas gracias, Iván. Y bueno, pues justo como ya lo dijiste, tenemos aquí a los y las investigadoras que nos hicieron favor de contribuir con sus textos a esta edición. Y la dinámica del día de hoy va a ser que les vamos a hacer algunas preguntas para que justamente nos compartan eso que tanto les apasiona. Cada participante tendrá alrededor de 2 minutos para contestar de manera clara y concisa, con el fin de que, bueno, podamos también hacer extensiva la invitación a las personas que nos están viendo a que puedan consultar la edición completa, los textos completos y, bueno, al final de todo esto pondremos a disposición de cada uno de ustedes el enlace para que puedan consultar nuestra revista. ¿Estás listo, Iván? ¿Comenzamos? Estamos listos, comencemos, Jess. Perfecto. Vamos a partir con la primera pregunta, que es para la doctora Shanat Rojas Mora, del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Zacapuaxtla, que es autora de Qualitekit, Empresas Indígenas y Comunitarias en México, una radiografía. Y dice así, Shanat: ¿es posible que las empresas indígenas puedan generar la diferencia en el desarrollo socioeconómico de la Sierra Nororiental en el estado de Puebla? Es un gusto estar aquí. Primero que nada, pues agradecer a la revista Shimai por este espacio. Y respondiendo a la pregunta, las empresas indígenas pues son una categoría reciente para los estudios económico-administrativos, ¿no? Se ha tratado más el tema a partir desde la antropología, pero un poco menos desde el tema de la administración y estas otras áreas un poquito más duras, ¿no? Y a veces se piensa que estas empresas indígenas son como si fuera nada más tener un apellido, ¿no? Como, por ejemplo, empresas de mujeres o empresas familiares, que a veces suenan como un emprendimiento económico que se va dirigido a un grupo social. Sin embargo, de acuerdo a los estudios que hemos estado revisando, las empresas indígenas tienen una aportación en el tema económico administrativo. Y eso es un tema pues muy interesante que es importante estudiarlo, analizarlo, pensarlo y ver de qué manera eso puede ayudar a este desarrollo socioeconómico de la región. En la Sierra Nororiental de Puebla, pues tenemos distintas empresas indígenas, principalmente a esto que se le llama economía social solidaria. Entonces, estas empresas hay de distinto tipo, algunas tienen 10 años que están trabajando, algunas ya tienen más de 40 años, que están consolidadas en su mercado, que tienen una diversificación de sus productos, y entonces ellos nos muestran una forma de hacer negocios un tanto distinta, de alguna manera cumplen con los requerimientos del mercado, pero también tienen una propuesta distinta en relación a la competitividad, en relación a la innovación y a la democracia en la toma de decisiones dentro de las mismas organizaciones. Entonces, es un tema muy interesante. A mí me surgían las preguntas de cómo le hacen estas organizaciones para estar ahí, para ser empresas, cómo le han hecho para posicionarse, en qué temas han contribuido para el desarrollo humano y socioeconómico
tanto de sus miembros como de la región, cómo se han llegado a posicionar en el mercado y qué se ha escrito sobre estas organizaciones, ¿no? Al parecer todavía no nos ponemos muy bien de acuerdo en una conceptualización general de empresas indígenas, pero bueno, de eso se trata este artículo y espero y los invito a todos y a todas a que lo revisen, lo lean y puedan reflexionar estos temas que para mí se me hicieron muy interesantes y espero que también para ustedes lo sea, ¿no? Son apenas ahorita algunos temas que he tocado, pero pues dentro de la revista podemos encontrar todavía más elementos que nos puedan ayudar a reflexionar, a debatir el asunto y bueno, a seguir construyendo en este espacio académico. Entonces, pues un gusto estar con todos ustedes y muchas gracias. Muchas gracias, Shanat. Realmente es un artículo muy interesante. Yo que no soy experta en este tema de las empresas y demás, me pareció muy importante, como dices, esa diferenciación que tienen las empresas comunitarias o indígenas con el resto de empresas, ¿no? Cómo buscan el bienestar de sus miembros, cómo trabajan con sus proveedores o con las personas a las que les brindan el servicio. Creo que es algo muy interesante y estoy segura de que sí se aunará al desarrollo de la Sierra Nororiental de Puebla, como ya comentaba Iván. Muchas gracias a ti por haber pues contribuido con este artículo tan interesante. La siguiente pregunta es para Jorge Tino y José Santiago de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, autores de La categorización del cuerpo en el mundo totonaco. Jorge y José, como lingüistas y totonaco hablantes, ¿cuáles son los elementos más relevantes del idioma totonaco que no poseen otras lenguas y que representan una riqueza especial para nuestro país? Otonopatit Milipotumcan. Muy buenas tardes, los he saludado en el idioma totonaco. Bien, una de las características más interesantes de la gramática totonaca es que está salpicada por morfemas corporales. Estos morfemas provienen de las partes del cuerpo. Los totonacos, cuando quizá inventaron esta lengua, pues transportaron a otras entidades estas partes del cuerpo para poder expresarlas en el léxico del totonaco. Y justamente esta lengua mesoamericana, al igual que otras lenguas de México, poseen estas características. Y particularmente en el caso del totonaco, pues tenemos palabras, infinidad de palabras que contienen estos morfemas que expresan desde adjetivos, verbos, sustantivos, incluso también en los clasificadores numerales. Y nuestra aportación en este número es justamente cómo se concibe el mundo a través de conceptos que tienen que ver con las partes del cuerpo. Y básicamente aquí lo que nosotros queremos es ir más allá de lo lingüístico, referir términos que nos remiten justamente a conceptos abstractos. Y lo que nos interesa también es mostrar cómo el totonaco representa de alguna manera las emociones, esta cuestión no literal del idioma, como lo señalara. Por ejemplo, el estómago, cuando uno está como enojado, por ejemplo, en Filomeno Mata dicen Pakatsama. Pakatsama es le duele el estómago. Literalmente significa le duele el estómago. Pero cuando lo tomamos con, esa es la definición literal, pero cuando es un poquito más que tiene que ver con el dominio de la lengua, es que está enojada. El enojo está en el estómago, ¿no? Y esto no es propio de los totonacos, también se representa en otras culturas. Por ejemplo, yo he estudiado cosas
de los clasificadores numerales. Hay alrededor de 40 clasificadores numerales y la mayoría de estos tienen que ver precisamente con las partes del cuerpo, ¿no? Es realmente interesante, es como muy antropocentrista el asunto. Pashtakatsinil, Spalakata, Wishintigulati, Tunu, Nak, Pashtakatsin, Kol, Spalakata, Lustlan, Mentascohot, Kan, Cholutlan, Mentatzopni, Kan. Igualmente, gracias por sus saludos en Totonaco y les agradecemos en Totonaco por estar ustedes aquí y porque está muy bonito su artículo y está muy bien hecho su trabajo. Así que invitamos a todos y a todas a revisar el trabajo de nuestros colegas que han presentado tan digna participación. Gracias, José y Jorge. Gracias, Iván. Y bueno, ahora será el turno de Alondra Domínguez y Gerardo Taber de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, respectivamente. Ellos son autores del texto Desmembramiento genésico y fecundación mítica en las cosmovisiones de la Mesoamérica prehispánica y el Egipto faraónico. Y bueno, su pregunta dice, ¿a qué se debe que cosmovisiones como la egipcia y la mesoamericana en las épocas que ustedes mencionan en el texto, es decir, podríamos decir que se desarrollaban en lugares muy distantes y en tiempos diferentes, hayan tenido esta gran similitud en la concepción del principio, la muerte genera vida? Adelante. Buenas tardes a todos. Felicidades a los compañeros y a la revista. Gracias por darnos esta oportunidad y este trabajo también para divulgación. Bueno, primeramente, ¿qué hay aquí? Cuando pensamos en Mesoamérica, tendríamos que recordar que primordialmente es una cultura agrícola, una mega área cultural, ¿no? Porque Mesoamérica en sí abarca varias culturas en diferentes tiempos. ¿Qué tienen en particular? ¿Qué tenían en particular según cómo definió esta mega área cultural Paul Kirchhoff en el siglo pasado? Bueno, lo que tendrían estos grupos que formaron Mesoamérica es primordialmente el cultivo del maíz. ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta? Absolutamente todo. Porque para que estas culturas desarrollaran los sofisticados sistemas agrícolas que llegaron a ser, esto va acompañado del conocimiento del medio ambiente. Esto va acompañado de un desarrollo de sofisticados sistemas de cómputo del tiempo. Y obviamente todo eso se permea en su esfera religiosa. ¿Qué pasa? Más allá del Atlántico, separado todavía el Atlántico y el Mediterráneo, tenemos el fabuloso Egipto, ¿no? La antigua tierra del Kemet, como la llamaban sus antiguos pobladores. Y que también tendríamos que recordar que primordialmente estamos hablando de una cultura agrícola. Si bien, como dijo Heródoto, Egipto fue un don del Nilo, las diferentes culturas que componen Mesoamérica, vámonos a las del clásico, por ejemplo, Teotihuacán, por ejemplo, los mayas, en el preclásico los olmecas, en el posclásico, pues la más famosa, los mexicas. Todos se desarrollan a partir de la benevolencia del espacio geográfico, es decir, de los cuerpos de agua que ahí habían. No hablamos de un Nilo, ese es el gran Nilo en el noreste de África, pero aquí varios espacios de agua como lo eran lagos, lagunas, ríos, en el caso del área maya, por ejemplo, península de Yucatán, el caso de los cenotes, porque ahí no hay cuerpos de agua dulce superficiales. ¿Qué pasa? Estas culturas, para desarrollar su agricultura, partieron de un pasado en común. Ojo, no tuvieron contacto entre sí las culturas mesoamericanas y Egipto faraónico, pero su proceso, lo que llamamos la revolución neolítica, aunque haya sido en momentos distintos, en un espacio geográfico y en otro, esta revolución neolítica ya viene bañada de sabidurías anteriores a ellas, el conocimiento de los astros. Por eso en Mesoamérica es tan importante Venus, pero en Egipto Sirio. ¿Por qué? Porque son culturas que antes de ser agrícolas fueron nómadas cíclicos y antes nómadas. ¿Qué pasa con todo esto? Estamos hablando entonces de dos espacios culturales,
en los cuales hubo culturas agrícolas que vienen y que pasaron por un proceso similar, nomadismo cíclico. ¿Esto qué hizo? Las creencias, la religión y todas las características de la cosmovisión no nacen en el momento en el que cultivan. En el caso de Egipto, trigo, acá maíz. Ese momento es cumbre, ese momento las gesta. Bueno, pues como le mencionaba mi compañera Alondra, pues justamente, ¿no? La idea es que en este artículo hemos nosotros analizado a partir de dos posturas, dos deidades sobre todo, ¿no? Que simbolizan muy bien este concepto de la muerte y la vuelta a la vida, que es básicamente el ciclo agrícola, como bien lo mencionó, ¿no? Entonces, estas culturas, obviamente, al tener su sustento tanto en el maíz, en el trigo, la cebada, pues bueno, ellos se dan cuenta de este fenómeno de que una vez de que tú cortas las semillas y tienes que trillarla y tienes que volver a barбechar, volver a hacer, digamos, la tierra de cultivo, bueno, pues matas a la planta, ¿no? La planta muere como tal, pero sin embargo, pues poniendo unas cuantas semillas de esa misma planta, vuelve a surgir. Entonces, de este sentido, aquí viene el concepto, no es se corta la planta, es decir, se mata, ¿no? Se trilla, se parte, se desgrana el maíz, el trigo, la cebada, se quitan los granos, ese es el desmembramiento, ¿no? Entonces, la planta se desmiembra, no todas sus partes, que son un todo, se vuelven diferentes partes, es decir, da la vida, y de ese desmembramiento es una génesis, ahora viene la nueva vida, ¿no? Entonces, lo que hemos nosotros tratado de hacer, creo que lo hemos logrado interesante, es fijarnos en las fuentes históricas, en las fuentes iconográficas que tenemos, pues cómo estas dos culturas, estas dos áreas culturales totalmente alejadas en el tiempo y en el espacio, bueno, pues llegaron a estos paralelismos culturales y estas soluciones conceptuales pues muy parecidas, ¿no? ¿No? En realidad, pues bueno, ¿cuál es la idea? Es justamente ver, es un ejercicio antropológico, es ver cómo el ser humano, no importa el tiempo y el lugar, y básicamente como teniendo diferentes, digamos, necesidades que cubrir y, digamos, solucionándolas de ciertas maneras, se pueden llegar a cosas relativamente similares. Lo que nos interesa es hablar, como lo dice el título de la revista, de la humanidad, ¿no? Y ver cómo, como lo comenté, el ser humano es ser humano en todo lugar y en todo momento. Entonces, pues agradecemos mucho, espero que les sirva, a pesar de que es un poco exótico el tema, creo que pueden salir cosas muy interesantes de este artículo y los invitamos a revisarlo, leerlo y dejarnos sus comentarios, sus opiniones, pues ahí en las direcciones de correo electrónico que vienen. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias de verdad por sus aportes. Y comandante Marcelo de Luca, es tu turno. Marcelo de Luca es el autor de Vinculación Comunitaria Intercultural y Sustentable y está adscrito a la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Tu pregunta dice, ¿cuáles son los tres principales retos en torno a la vinculación comunitaria y la atención de las necesidades en la Sierra Nororiental del Estado de Puebla? Podemos decir que el primer reto que se presenta es darle vida a la relación de crecimiento mutuo entre las comunidades y la universidad, para transitar hacia la integración de las comunidades con sus saberes y sus necesidades, atender a sus necesidades. Tratamos de buscar acompañar a las comunidades en el tratamiento de sus soluciones. De allí que la primera diferencia que se puede hacer es entre vinculación comunitaria y extensión universitaria. El segundo reto es asumir que la filosofía antropocéntrica no colabora para fortalecer el compromiso de atender los problemas bioculturales. Ya para terminar, para cerrar, diría que hay un cuarto y que se relaciona también con la capacidad de los estudiantes y los deseos que tengan junto con los docentes para que trabajemos todos como intermediarios culturales, ¿sí? Entre lo que tenemos las universidades de modernidad y lo que tienen las comunidades de ancestralidad, tradicionalidad y toda esta parte. No siempre hemos logrado generar esta capacidad de intermediación cultural que es una herramienta holística y pedagógica para explicar y para escuchar a las comunidades muy indispensable. Lo dejaría ahí, el resto está en el artículo y
para quienes les interesen estos temas de aproximación a la observación y a las metodologías sociales, los invito a que lean. Es relativamente corto el artículo. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias. Y bueno, Iván, no te vas a escapar, porque además de coordinador de esta edición, también participaste con un artículo muy interesante que lleva por título Sonomemoria, el reto de la preservación del patrimonio oral y sonoro en regiones interculturales de México. Por lo tanto, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la importancia de la conservación de este tipo de material auditivo y qué uso se le puede dar en un futuro? Muchas gracias, Jess, por el acompañamiento como editor en jefe de la revista y gracias a todas y a todos por acompañarnos en este número. En mi caso, el trabajo aporta el tratamiento que se hace del patrimonio oral y sonoro como parte de ese patrimonio que está un poco más abandonado. Tradicionalmente, al ser una especie eminentemente visual, desde tiempos prehistóricos tenemos estas imágenes en las cavernas y la larga historia de las imágenes en nuestras culturas y en nuestra humanidad. Pero los materiales sonoros siempre son efímeros. No podemos conservar por medios mecánicos y físicos elementos sonoros o es muy difícil conservarlos y tradicionalmente se ha hecho mediante cilindros de cera o algunos otros elementos que tienen que ver con discos de acetato y cuanto hay. Entonces, en el artículo nosotros trabajamos colectivamente la oportunidad de hacer estos registros sonoros mediante 3 niveles en colaboración con la Fonoteca Nacional, que es este Instituto Nacional que se encarga de registrar los materiales sonoros de nuestro país, en colaboración con la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De tal modo que el artículo presenta estos resultados que tenemos de los registros de los materiales sonoros, de los registros sonoros de las culturas de la región, y presentamos también un pequeño manual de cómo es que nosotras y nosotros llevamos a cabo ese proceso y esos procedimientos para compartir con todas aquellas personas que quieran dar seguimiento a sus propios registros sonoros, así como la relevancia de lo que representa el patrimonio sonoro, que además es protegido por la Convención de la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, que nuestro país ha firmado y ratificado con la UNESCO. Entonces es un gusto poder compartir estos resultados, poder compartir en colaboración. Este trabajo también se desarrolló con otras colegas. Está presente la doctora Shana Rojas Mora, que también participa en ese proyecto con los aportes de las grabaciones y que se presenta algunos de los informes en el texto. E invitamos a todas y a todos a leer, a quienes les interese parte de este patrimonio cultural que es parte de nuestras regiones interculturales, para poder revisar y compartir esto que es nuestro patrimonio oral y sonoro en México. Excelente, muchísimas gracias, Iván. Pues justo, ¿no? La importancia de algo que podríamos decir cotidiano o pues que no le damos la importancia en el día a día, el habla, ¿no? Cualquier sonido que podemos escuchar. Bueno, pues ahí está. Ha sido un verdadero deleite escucharles, como ha sido, al menos para mí, también leerles. Es una edición verdaderamente enriquecedora. Y bueno, lo prometido es deuda. Escaneando el siguiente código QR, podrán acceder de manera libre y gratuita a cada uno de los artículos. Pueden descargarlos también. Y no solo este, sino todos los números de nuestra revista Shigmai. Una revista que es semestral, enfocada en las líneas de las ciencias sociales y las humanidades. Ahí mismo en el sitio pueden encontrar las normas de publicación por si desean postular sus propios textos. Y no olviden seguirnos en Facebook para estar pendientes de las convocatorias, las demás publicaciones, eventos y todo lo relacionado con las publicaciones editoriales. Estamos como Publicaciones La Salle Pachuca. Y bueno, pues muchísimas gracias a Jorge, a José, a Shanat, a Marcelo, a Alondra, a Gerardo, por sus textos y por haber participado en la dinámica de hoy. Y por supuesto a Iván, muchísimas gracias por haber propuesto y coordinado esta edición. Espero que muy pronto volvamos a colaborar. Gracias, Jess. Ha sido un placer y un orgullo compartir con esta plana tan grande de investigadoras y investigadores que mantienen en alto el nombre de nuestro país y de la construcción colectiva de conocimiento, igual a nombre del Centro Interdisciplinario de Investigación y Enseñanza de la Ciencia, y desde luego de La Salle Pachuca. Es un orgullo compartir con ustedes este número de interculturalidad y patrimonio de la revista Shimai. Hasta la próxima. Muchas gracias a todas y a todos.